Amados hermanos, es una alegría poder comunicarnos así de esta manera, aunque esa distancia estamos unidos igualmente. No creo que aunque es online, que sea realmente virtual nuestra comunicación, porque tenemos comunión real por el Espíritu Santo en el Señor Jesús. Y por eso creo que podemos decir que estamos realmente comunicados, aunque no nos vemos físicamente. Es una ocasión muy especial de poder comunicarnos de esta manera. 90 años cumple la Iglesia de Necochea. Y es un privilegio poder compartir un mensaje de la palabra del Señor y estar de esta manera también con vosotros en esta fiesta tan hermosa, tan importante. Se va a tratar en estos días, según el programa que el hermano Carlos me ha mandado, se va a tratar la carta a los filipenses. Y el hermano me dijo que tome el tema que yo quisiera, que me sintiera totalmente libre, y le agradezco por esto, pero vi que todos los temas están basados por un lado, en el gozo que tenemos en el Señor, y por otro lado, en la carta a los filipenses. Y hay 4 temas distintos sobre el Señor Jesús, su gozo en nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestra meta y nuestra suficiencia. Y entonces, orando, pensé que sería bueno también dedicarme a la carta a los filipenses y compartir un mensaje que podría ser de punto de partida, como de base para los demás temas que los hermanos van a tratar. Y quisiera compartir, a base de Filipenses 2, versículo 5 al 11, un tema que es quizás el más conocido de toda la carta a los filipenses. Algunos dicen que es el pasaje más conocido de todo el Nuevo Testamento. Lo importante es que nosotros lo vamos a mirar y con la ayuda del Señor, ¿qué nos dice para nosotros aquí y ahora? Es una alabanza a Cristo Jesús. Es una alabanza para recordar y cantar siempre. Filipenses 2, 5 a 11, podríamos decir, sintetizando, el tema es Dios Altísimo, el más humilde siervo. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, pero se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Un texto conocido, un pasaje conocido. Y este pasaje nos habla de lo que la Iglesia de Cristo hoy en día necesita. 90 años cumple la Iglesia de Necochea y tantas otras iglesias que ya tienen muchos años, u otras iglesias que son jóvenes, pero como fuese, ¿qué es lo que la Iglesia de Cristo
necesita siempre, desde el tiempo de los filipenses hasta ahora. Esta carta a los filipenses es dedicada, como dice al comienzo, a los santos en Cristo Jesús en Filipo. Y era la primera iglesia plantada por el apóstol Pablo en Europa. En Hechos 16 leemos de esto. En Filipi fue donde Pablo estuvo con Silas encarcelado, cantando himnos de alabanza al Señor, con los pies en el cepo. Era ahí donde se convirtió esta vendedora de púrpura, Lidia. Esa carta la escribió desde la cárcel, más o menos en el año 50 después de Cristo. Y en esta carta el apóstol está preocupado de la necesidad de la iglesia que tanto amaba, la iglesia de Filipo, la primera iglesia en Europa. Y en este pasaje que hemos leído del versículo 5 al 11 del capítulo 2, tenemos repentinamente un cambio de tono, un cambio de estilo. De repente se vuelve poético y parece un himno. Es poesía, es poesía. Este pasaje del versículo 5 al 11 de Filipenses 2 es hímnico, es poético, es un himno. Podría haber sido un himno que los primeros creyentes cantaron para recordar y para memorizar quién era el Señor Jesús, qué ha hecho. Si fue un himno como muchos aducen, no me atrevo a confirmar del todo, pero sí me atrevo a decir que hay un cambio de estilo y de repente veo que es hímnico, que es poético, es una alabanza al Señor. Y así lo podemos llamar, la alabanza a Cristo Jesús. Y está en el contexto de lo que, como dijimos, ¿qué necesita la iglesia de Filipi, la iglesia de Necochea, la iglesia de Holanda? ¿Qué necesitan hoy en día? Está enmarcado en los versículos anteriores, 2 a 4, por un llamado a la unidad, a la unanimidad, a la humildad, a la consideración el uno al otro. Consideren al hermano superior a ti. Ese llamado es el contexto inicial de esta alabanza. Y luego de terminar esta alabanza, este cántico al Señor Jesús, este himno, como algunos dicen, sigue con una exhortación. Y lo pueden leer los versículos 12 al 15, a la santificación de la vida y hacer luz. Ese es el marco en el cual está este himno, como un cuadro hermoso, está enmarcado en ese contexto. Un llamado a lo que la iglesia necesita: unidad, unanimidad, humildad, consideración el uno con el otro, y luego la otra parte del marco es exhortación, santificación de la vida y ser luz. Si vamos a mirar el himno mismo, la alabanza misma, podemos decir que el versículo 5 es la introducción. Luego sigue la parte primera de esta parte poética, que habla de la humildad inefable del Señor Jesús. Versículos 6 al 8. Y luego la segunda parte, versículos 7 a 8, habla de la
sublimación, de la elevación del Señor que fue ensalzado a lo sumo. Ese es el contenido de este himno, de esta alabanza. Y si miramos la introducción, como dijimos, el versículo 5, vemos que ahí nos explica el propósito, el objetivo de esta alabanza. Y dicen que tengan en vosotros, y habla de en vosotros personalmente y como iglesia, esta mente, esta mentalidad, esta convicción. En realidad es una parte difícil de traducir, es una forma verbal de un verbo froneo que significa tener una mentalidad, pensar y tener convicción, pero no una convicción pasiva, como podría ser lo pienso, lo siento, no, una convicción que te impulsa a actuar y que cambia la conducta. Ese es el objetivo de esta alabanza. Haya en vosotros esta mente, esta mentalidad, este sentir, pero más que sentir, mente, que esté en tu mente, en tu convicción y te hace actuar. Y el propósito, luego, cuando hemos tenido eso lo tenemos en nuestra mente y se traduce en nuestra conducta cambiada, nos lleva la mente al futuro. Y ahí vemos al Señor Jesús ensalzado. Y tiene una doble meta. El Señor ensalzado es la base, el fundamento de nuestra salvación. Pero también es la base y el fundamento de nuestro futuro glorioso con Él. O sea, el Cristo ensalzado es para aquí y ahora la salvación y el futuro en la eternidad. Ahora, si miramos la parte primera, el versículo 6 a 8, nos habla, y no tengo palabras para explicar, para describirlo. Jesús, el más humilde siervo. Eso tiene que ser mi mente, mi convicción. A esto yo me tengo que conformar, aprender de él. Y dice el versículo 6 que él, siendo en forma de Dios, él fue en forma de Dios. Pero viene aquí una palabra, morfé, que significa, es una forma externa que expresa la esencia interna. O sea, es una forma externa que expresa la esencia y naturaleza que él tiene. Y esto es importantísimo, porque aquí nos habla de cristología, cómo era el Señor. Era Dios en esencia y naturaleza. Dios desde toda la eternidad. Dios desde el comienzo. Dios, Jesús, Dios con el Padre Dios. En la creación, como dice el Nuevo Testamento, todo fue hecho y creado Él para su gloria. Él estaba en la creación. Él estaba antes de la fundación del mundo. Y nunca dejó su esencia y naturaleza divina. Dios en esencia, dice el versículo 6. Pero no lo consideró, como dice el 6, usurpación ser igual a Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol? ¿Qué nos está diciendo? Nos está llevando Adán
a Génesis 3. Está comparando el segundo Adán, Cristo Jesús, con el primer Adán. En Génesis 3 leemos que el primer Adán quiso ser igual a Dios y eso fue usurpación. Esa es la tragedia del paraíso. Y tras ese fondo del paraíso perdido, porque Adán usurpó, quiso ser igual a Dios, Génesis 3, contra ese fondo, ahora canta y describe, pinta Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, el nuevo Adán. Jesús, Adán con mayúscula. Esta es la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque no fue usurpación ser igual a Dios. Claro, sí lo era. Pero el 7 dice, y aquí viene un punto también muy importante y otra vez muy difícil de traducir, pero se anonadó. Podría decirse también, se consideró nada. ¿Eso tengo que aprender yo a considerarme nada? ¿Yo quién soy? Eso es en cuanto a mi ser, a tu ser, a nuestro ser como humanos. Pero Jesús, que era verdadero Dios y fue hecho verdadero hombre, se anonadó. Es un misterio que la mente humana, tan limitada, no puede llegar a comprender ni explicar. Pero lo leo en la palabra y lo creo por fe. Y lo vemos en los evangelios. Vemos que era verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre es tentado y tiene hambre. Lucas 4. Y como Dios, con un poco de pan, un poco de peces, lo reproduce. Como hombre está exhausto, cansado y duerme en la barquilla. Y como Dios, le dice al mar, cálmate. Como hombre, llora a su amigo amado Lázaro. Llora, pero como Dios, Lázaro, sal fuera. Verdadero Dios y verdadero hombre. Lo vemos en los evangelios. Eso extrajo, se anonadó, porque si él muestra su divinidad, que la tiene, como la mostró en el monte de la transfiguración, dejó ver algo de su divinidad, así como fue en el jardín de Getsemaní. Solo dijo yo soy y cae muerto. Y ahí mismo, como Dios, se dejó atrapar, porque se había entregado. Y como hombre, toca la oreja que Pedro, en un saque, le sacó, le hirió al siervo del sacerdote. Hasta lo último, antes de la cruz. ¿Se imaginan una oreja caída en el suelo y él lo toca y se sana? ¿Cómo no se han convertido? Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero entonces dice, se humilló, se anonadó y tomó la figura, o sea, la figura externa de un siervo. Y aquí usa la palabra doulos, y doulos significa un siervo que constante y permanentemente está a disposición del dueño y sometido siempre al maestro. Jesús hecho hombre. Esto, entre paréntesis, fue causa de la primera lucha
espiritual en la iglesia primitiva en el Oriente. No podían entender verdadero Dios y verdadero hombre. Y por la naturaleza de Dios, las naturalezas de Dios, del Señor Jesús, se produjo la primera tremenda pelea eclesial. Era verdadero hombre, salvo. Un punto. Menciono algunos textos para mostrarlo, pero lo sabéis. Hecho hombre, excepto el pecado. Nunca pecó, si no, no podría ser nuestro Salvador. Lo leemos en 1 Pedro 2, en 1 Corintios, 2 Corintios 5, Hebreos 4:15, siendo hombre en todo, excepto el pecado. Entonces, esta parte del himno, del cántico, sigue en el versículo 8. Se humilló a lo máximo, a lo sumo, y fue obediente, o sea, su autohumillación. Él lo hizo y lo ha hecho. Lo llevó a la obediencia hasta la muerte de cruz. Eso es lo que nuestro Señor ha hecho. Pero este himno tiene dos movimientos. Desde lo más alto a lo más bajo. El Señor Jesús, que tomó la forma de un siervo. Él, mi ejemplo. Pero luego la segunda parte, y ahí ya no es mi ejemplo, aquí es mi esperanza, mi gloria. El versículo 9 al 11 habla del Dios Altísimo. Dice, Dios le ha elevado, ensalzado a lo sumo. Lo vemos en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación. Elevado, ensalzado a lo sumo. No podemos entenderlo con nuestra cabeza, con nuestra mente, con nuestra inteligencia limitada. Lo que esto significa. Pero ahora está ensalzado, sentado a la diestra de Dios, el que fue el más humilde, humillado a lo sumo, ahora está, a base de su triunfo, de la resurrección, ascensión, ahora tiene la glorificación. Y ahora como mi abogado está sentado a la diestra de Dios. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y aquí escucho al profeta Isaías. Isaías 45, versículos 18 a 24, 25. Ese pasaje de Isaías 45 habla de un futuro donde el siervo de Isaías 53, tan humillado, tendrá un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre del yo soy. El nombre que significa Éxodo 3:14, lo dice. Yo soy el que soy y seré el que seré. Todo lo que fue en el pasado, en la eternidad pasada, lo soy en el presente y lo seré en la futura eternidad. Un nombre, sobre todo nombre. Hoy los grandes de la tierra, que creen que tienen nombre. Hay un nombre, que es el nombre del Señor. El nombre del yo soy. Su nombre significa yo soy. Y su nombre significa, según el Nuevo Testamento, Yahvé. En el Nuevo Testamento es llamado Señor, Kyrios. Señor significa, Él es mi Señor. Yo soy su propiedad. No soy mía, soy de Él.
Nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre que ahora es tan odiado. Ese nombre por el cual ahora también hay guerra. Pero llega un día, vemos que las señales se van multiplicando, que Él, que tiene nombre sobre todo nombre, recibirá la gloria. La gloria de ser honrado por toda rodilla que se ha de doblar ante Él. Y toda lengua, dice el versículo 11, ha de confesar que Cristo es el Señor. No hay rodilla que no se doble, alabando, reconociendo a Él. No hay lengua que no confiese que el Señor, que Jesús es el Señor. No podemos imaginarnos cómo esto será. Y vemos que este himno, este cántico de alabanza, en su primera parte nos mostró al siervo humilde. Y en la segunda parte nos muestra la gloria actual de aquel siervo, que es la base y el fundamento de mi fe, de mi confianza, y nos lleva también a una perspectiva gloriosa del futuro. Pero mientras estamos aquí, ¿cuál es el mensaje de esta alabanza de Filipenses 2, 5 a 11? Esta alabanza a Jesús para mí, aquí y ahora, para ti y para la iglesia, aquí y ahora. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo estudiamos? Es un llamado y una exhortación. Si miramos el versículo 5, vemos que nos dice ahí el propósito. Esta mentalidad haya en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús. Esta mente, este sentir, esta convicción. ¿Y cuál fue la mente de Cristo? Ser el más humilde. Ser firme. Nos exhorta a ser firme en lo que creemos, en lo que proclamamos. Y el contexto de este himno de alabanza nos llamó a la unanimidad, porque dice que seáis, en el versículo 2, unánimes, de un mismo amor, que haya perseverancia. Y el cántico mismo nos lleva a la humildad. Y el contexto de este himno, al final, nos lleva a la santificación, nos llama a la consagración. Esto es lo que este himno para nosotros, aquí y ahora, pide, lo que nos enseña. El mensaje de la alabanza a Jesús de Filipenses 2, 5 a 11, es un mensaje de restauración. Porque por la obra del Señor, por su humillación, hubo restauración. Hay restauración del hombre perdido que por fe en Cristo es restaurado con Dios. Él es el segundo Adán, Adán con mayúscula, no el Adán de Génesis 3, no el Adán del paraíso perdido. Él es el Adán que restauró la relación quebrada por el pecado, la relación entre Dios y el hombre perdido.
por su suma humillación, Él elaboró, trabajó la restauración. El paraíso perdido por aquel que usurpó ser igual a Dios. Fue usurpación, pero de Él no, del Señor Jesús no fue usurpación. Y por eso Él puede restaurarnos y nos enseña a ser humilde como Él. No voy a poder, pero nos enseña humildad. Y la segunda parte de la alabanza nos lleva a tener confianza. Nos es de consuelo. Si no sabes cómo seguir, te consuela. Te dice, mira, yo hice todo por ti. Me humillé a lo máximo. Ahora nos toma de la mano y nos hace elevar los ojos, la vista al futuro. Me dice, te doy esperanza. Nos consuela. Y si flaqueamos, nos da fortaleza. Es un mensaje tan rico, con tantos aspectos, que nos da mucho gozo. El gozo de este himno de alabanza al Señor Jesús. Nos habla de la restauración, de esperanza, de consuelo y de fortaleza en Él. Es un himno, es una alabanza para alabar y recordar siempre que el Dios Altísimo es el más humilde siervo. Por eso comienza esta alabanza, comienza en el versículo 5 diciendo, haya en vosotros esta convicción, este sentir, esta conducta. Por eso, para no olvidarlo, está en forma que lo podríamos cantar, alabar y recordar siempre. Dios Altísimo, mi más humilde siervo. Gloria a Él. Hermanos, que el Señor os bendiga muy, muy ricamente y me despido con el deseo que el Señor nos siga dando todo lo que necesitan para la vida espiritual, para la vida diaria, que el Señor os sostenga y que podamos siempre sentir, gozarnos del consuelo de Él y la fortaleza que Él nos da. Es hermoso estar así, unidos, a pesar de la distancia, y os deseo con todo corazón que tengan unos días muy, muy, muy felices. También saludos y cariños de parte de mi esposo, de parte de Yoshi, mi hijo, y de parte de otros hermanos a quienes le comenté de esta celebración tan hermosa. El Señor los bendiga muy ricamente.